Noticias aquí en las pantallas de Canal 2, les damos la bienvenida en este día martes 13 de agosto del año 2013, un día martes cargado precisamente por la información, por las noticias relativas al megapuerto, a horas de esta masiva concurrencia de santoninos al llamado de los actores políticos y sociales a marchar por la condición del megapuerto en San Antonio, luego que la semana pasada el presidente Sebastián Piñera anunciara en un programa de radio de UCB que se construiría un megapuerto en San Antonio y una expansión portuaria en nuestra zona. Bueno, ante precisamente esta incredulidad y esta molestia de muchos actores locales, el presidente Sebastián Piñera llamó esta tarde a Radio Chilena FM en un hecho casi inédito, donde un presidente de la República aclara sus dichos a través de un medio de comunicación local dirigido a más de 150.000 habitantes. ¿Qué dijo Sebastián Piñera sobre la realidad del megapuerto para la zona? Lo revisamos en este resumen que marca entonces esta histórica entrevista del presidente Piñera con Álvaro Espinosa en línea directa, edición central de Radio Chilena FM. Para poder mantener el dinamismo de nuestro comercio internacional, exportaciones e importaciones, vamos a tener que duplicar nuevamente nuestra capacidad de puertos. Y dentro de eso, sin duda, que la región de Valparaíso juega un rol fundamental. Y ahí tenemos dos grandes proyectos. El primer proyecto es la ampliación del puerto de San Antonio, que se denomina puerto de gran escala, y que es ampliar la actual infraestructura del puerto hacia el mar, y va a significar triplicar la capacidad actual del puerto de San Antonio, lo que significa agregar 6 millones de TEUs, es decir, el proyecto de gran escala, o megapuerto, si usted quiere llamarlo, en San Antonio, significa triplicar su capacidad y agregando 6 millones de TEUs. Y simultáneamente estamos trabajando en otro puerto, que es en la zona de Yolanda, que está al norte del actual puerto de Valparaíso, que va a significar un incremento de 3 millones de TEUs. Es decir, la ampliación de San Antonio programada es el doble que la capacidad de este nuevo puerto en la zona de Yolanda, y va a significar en consecuencia un avance muy grande para que el puerto de San Antonio y en general los puertos de la región de Valparaíso. Presidente, ¿esto se van a licitar en forma conjunta, uno antes que otro? Eso es parte del estudio. Yo estoy convencido que los dos puertos se van a hacer. Usted sabe que estos puertos el Estado planifica, programa y licita, pero los realizan inversionistas privados. Pero mi impresión, ¿cierto?, es que por lo que hemos visto hasta ahora, que es muy posible que primero vaya el puerto, la ampliación del puerto de San Antonio, pero tanto lo de San Antonio como lo del puerto de la zona de Yolanda en Valparaíso, los dos yo creo que son absolutamente necesarios y los dos se van a hacer. Señor presidente, ha dado a través justamente de los días anteriores una entrevista en UCB Radio, y ahí usted ha utilizado una frase casi textual de que aquí en Valparaíso se va a construir un megapuerto, y en San Antonio se va a construir una expansión portuaria. ¿Nos podría clarificar exactamente esos dichos, por favor? Lo que ocurre aquí es que en el caso de Valparaíso es un puerto nuevo, porque se construiría en la zona de Yolanda, que está al norte del actual puerto de Valparaíso. En cambio, en el caso de San Antonio es una ampliación del actual puerto. Los dos proyectos son megapuertos. Piense usted que en el caso de San Antonio prácticamente va a triplicar la capacidad actual del puerto, agregando 6 millones de TEUs, que es una medida de capacidad portuaria. En el caso de Valparaíso también es un tremendo puerto nuevo, porque va a agregar 3 millones de TEUs. ¿Cuál de los dos es más grande? Es más grande la ampliación de San Antonio que el nuevo puerto de Valparaíso. ¿Y a eso le llamaríamos megapuerto? Bueno, la verdad es que esto es un problema semántico, porque en la carpeta de la ampliación del puerto de San Antonio se denomina puerto de gran escala. Por supuesto que triplicar la capacidad actual del puerto es un megaproyecto y por tanto es un megapuerto. Lo que sí es que en San Antonio es una ampliación del puerto actual, va a ser una ampliación del actual puerto hacia el mar, construyendo una plataforma, y por tanto los dos proyectos son megaproyectos definitivamente. El de San Antonio es más grande porque agrega 6 millones de TEUs, pero sin embargo el de San Antonio es una ampliación. En cambio, en el caso de Valparaíso es un puerto nuevo porque no está conectado con el actual puerto de Valparaíso, esto por razones geográficas y por razones de ubicación. Y por tanto yo le quiero decir a la gente de San Antonio de que sin duda el proyecto de San Antonio es un megapuerto, no cabe la menor duda, y es una ampliación del actual puerto, y su nombre es puerto de gran escala. Así está denominado
en las carpetas que estamos evaluando. San Antonio juega un rol absolutamente fundamental en nuestra infraestructura portuaria, y por muchas razones, porque la bahía de San Antonio es muy favorable para un puerto, porque tiene muy buenos accesos y muy buena conectividad, que va a potenciar el rol de San Antonio como principal puerto y como una de las unidades fundamentales para todo lo que es la proyección de nuestro comercio internacional. Recordemos que Chile hoy día se está integrando cada vez más al mundo del Asia-Pacífico, y esto va a ir asociado a un enorme aumento en nuestro comercio internacional, exportaciones e importaciones. Y por lo tanto, si bien son estos proyectos, usted sabe que el gobierno los planifica, los elabora, pero finalmente se licitan y los desarrollan inversionistas privados, lo más probable es que el puerto de San Antonio y el puerto de Valparaíso se realicen ambos proyectos, pero es posible que el de San Antonio se haga primero. Estamos organizando una visita a San Antonio muy pronto, no hemos fijado la fecha exacta, pero yo voy a estar en San Antonio muy próximamente, y me interesa de sobremanera ver no solamente el proyecto del puerto, me interesa también poder visitar, ¿cierto?, la zona donde se va a licitar el diseño del hospital de San Antonio, y también, ¿cierto?, ver una vez más, pues yo he estado muchas veces en San Antonio, el diseño in situ del estadio de San Antonio, que ya lo terminó el Instituto Nacional de Deportes.